Hola, muy buena gente, aquí Anthony Animations. Esta vez les traemos un nuevo tutorial, la parte 2. Esta vez trata sobre cómo crear algunos combos para facilitarles su animación. Primero que se les advierte es que tengan cuidado a la hora de imitar, ya que no imiten exactamente todo lo que está aquí, ya que este es el estilo de Charex Animation, otro miembro de la alianza. No, si quieren imitar exactamente su estilo, copien textualmente cada frame, pero deberían, según yo pienso, adaptarlo a su estilo de animación. Si les parece demasiado rápida la reproducción de frames, pueden simplemente bajar la velocidad de reproducción del video en YouTube. Aquí están viendo algunos tipos de golpes. Por ejemplo, este ahora es un golpe hacia arriba. La reproducción de frame pienso que es bastante alta, pero bueno, ya les dije, pueden bajar la velocidad. Ahora un golpe hacia adelante, tienen que tener cuidado, ya que solamente retrocedan el golpe cuando sea el único. Si van a animar un golpe continuo, pueden, o sea, según yo, lo que deberían es continuar y no hacer que el stickman baje la guardia, por así decirlo. En este caso es muy importante la posición de los brazos, ya que principalmente en los primeros frames va a importar mucho en el estilo que se le quiera dar a la patada, y algunos doble frames se le podrían añadir, y esto depende de cómo vean que funcione la animación a distintos FPS. Esta es una patada giratoria que, bueno, algunos quizá he visto en algunos videos que se les ha hecho difícil hacer, y este es un tutorial que les puede servir para aprenderla de una vez. Una cosa que tienen que tener en cuenta es pensar en cómo se verían esos movimientos imitados en la vida real. Si es necesario, busquen peleas reales para ver estos movimientos con una mejor claridad. Si es necesario, también bájenle la reproducción del video para que lo vean más lento y puedan apreciar mejor cómo realmente se mueve un cuerpo, ya que una animación es solamente una simulación de algo que podría o no ser real. En este tipo de golpes se ven algunos cambios de lo que sería el desenfoque del personaje, ya que hay grandes movimientos y a gran velocidad también. Con respecto a la pistola, mucho cuidado porque pueden cometer errores con los filtros. Ahora verán que solamente en un solo frame se muestran lo que son los filtros del arma, y la guía que está arriba verde es simplemente para ubicar la cabeza del personaje. Es necesario póngale pausa al frame donde están los filtros para que puedan comprenderlos bien. El de la pared de al fondo es simplemente añadido con la nueva versión que permite añadir una sombra paralela a la misma figura. Ahora hay algunos errores de video, pero se deben a la velocidad a la que se reproduce igualmente. Ahora no deben preocuparse por eso, ya que a la velocidad lenta de reproducción, para que ustedes entiendan, no están esos bugs. Ahora lo mismo digo, fíjense bien en los filtros. Si no pueden conseguir el efecto de shoot, o sea, el del disparo, pueden buscar en la web de sticknoise.com. Ahora en el clip necesario, porque es necesario un clip para el de una ametralladora, animar estos disparos requieren de 3 fotogramas solamente, depende de los veces a los que se ejecute, pero principalmente son 3 fotogramas para poder hacer una secuencia pareja que se repita el disparo, ya que el arma es automática o semiautomática. Ahora viene la parte relacionada con espadas. Esta a muchos le puede costar mucho trabajo entenderla, ya que son demasiados frames y movimientos a la vez. Fíjense bien cómo están ubicados los smurfs de las espadas, es esa estela roja que ven que va dejando, que forma parte o no de la espada. Pues eso va a importar mucho en cómo se ve animado, y si le dan desenfoque o no dependerá del estilo que ustedes quieran. Personalmente nosotros tendemos a eliminar los filtros, por así decirlo, temporalmente mientras hacemos el proyecto, ya que puede influir mucho en la optimización de la aplicación. No es un secreto para nadie de que si StickNoise se vuela, se llena de filtros, se va a quitar la aplicación o empezar a correr lento quizás, depende de la gama de que sea tu dispositivo. Otra cosa, tengan mucho en cuenta a la hora de hacer las animaciones, poner una guía para básicamente simular lo que sería el suelo base donde están apoyados los pies del stickman, para así tener a los pies paralelamente ubicados en la misma posición y que no estén sobre suelos distintos, por así decirlo. Para animar un hacha hay que tener básicamente los mismos criterios que para animar una espada, solamente hay que tener en cuenta que su punto de ataque nada más está en la punta. O sea, realmente hay que tener muy en cuenta eso, porque puede que anime un ataque
y al final el fotograma en donde impacta esté dando por el mango del hacha. Lo que se ve en pantalla ahora son fragmentos de animaciones de ShareX Animations, el mismo creador del tutorial, como vieron al inicio del video. Bueno gente, eso es todo. Traten de apoyar nuestros tutoriales y en sí los videos en general. Sepan que tenemos un servidor de Discord activo para la comunidad. Seguiremos trayendo este tipo de tutoriales mientras sigan siendo apoyados con distintos miembros de la alianza. Y anuncio que la parte 3 de los tutoriales tratará sobre cómo crear un storyboard fácil y rápido para tu animación. Pero bueno, ahora sí eso es todo. Denle like, suscríbanse. Chao.